Gracias, Kenia. Buenos días. A quien ya se conectó, Jesús. Buenos días, hola. Y aquí, hola otra vez, Jonathan de nuevo. Andrés, gracias por estar esta mañana aquí para afrontar estos temas de epistemología jurídica. Tenemos 2 sesiones, hoy y mañana. Vamos a hablar sobre derecho probatorio, epistemología aplicada al derecho probatorio. Así que no tenemos prisa, me parece que es bastante el tiempo que tenemos por delante. Visto que de alguna manera tenemos estos temas como transversales, ¿no? Que están de alguna manera como binomios en distintos diplomados, y aquí se va a abordar desde esta rama de la filosofía. Igual, no sé, sería interesante que me dijeran hasta este punto, ¿no? ¿Cómo van con este diplomado? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué? Sobre todo me interesaría saber cuál es la noción que se han ido formando de la epistemología. Así, muy sencillamente, ¿no? O sea, pues a mí me ha quedado claro que tiene que ver con esto, o que podría relacionarse con esto otro. Entonces, no sé si alguien me quiera compartir como un poquito así, si se puede, ¿no? Un resumen de lo que les han explicado en estas clases previas, ¿no? ¿Quién se anima a hacernos un pequeño recuento hasta este día de lo que les ha tocado justo hablar en estas clases? Y es que me incorporé yo apenas el día de hoy porque no sé qué profesor tenía que dar esta clase, pero me avisaron anoche, entonces ya no tuve tiempo yo de comentar con quien habían sido los profesores previos, un poco para no encimarme, ¿no? Sobre todo por eso, o sea, la intención es un poco no ser repetitivo en esas cuestiones. Entonces, no sé quién nos puede ayudar, no sé, Jonathan, Jesús, Edgar, veo que se conectó apenas a Andrés. Una cosita sencilla, nada más, así. ¿Quién estuvo con ustedes, por ejemplo? ¿Qué profesores de la EGE? Eso me serviría un poquito igual para ver el perfil. Ayer estuvo con nosotros, me parece que el doctor Vado. Nada más Luis que Octavio. ando medio revuelto porque tomo clase en la mañana y tomo clase en la tarde, pero casi estoy seguro que fue él. Entonces estábamos viendo un poco de la historia de los derechos humanos y cómo estudiarlos a fondo. Ok, Pero, entonces, ajá, sí, porque la clase fue seguramente epistemología jurídica y derechos humanos, ¿no? ándale, exacto. Esa nos dio ayer. Entonces, ayer, más bien hoy nos iba a explicar. eh, Se quedó hasta la etapa de perdón, se me fue, la Constitución de los Estados Unidos de 1776. Entonces Ok, iba a pasar al tema de la Revolución Francesa. Me imagino, o sea, no nos dijo, pero me imagino que íbamos a iniciar con la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces creo que iba por ahí el tema, al menos ayer. Entonces estábamos en eso, ahí nos quedamos. ok, sí, de hecho creo que hoy Luis Octavio tuvo que salir hacia Toluca. Seguro alguien no pudo ir a Toluca y tuvo que ir Luis Octavio. Y bueno, de todas maneras, hoy la clase que tocaba era derecho probatorio, hoy y mañana. De todas maneras, miren, como la intención es que vayamos engarzando temas, entonces de alguna forma vamos desarrollando de manera intuitiva qué es la epistemología jurídica. Ya más o menos, bueno, pues digamos, con los antecedentes de cómo fue formado el programa, de las aportaciones que en su momento tuvo Juan Abelardo, Luis Octavio, el propio Raúl Ávila, ya más o menos se puede ir atendiendo estos temas. Bueno, ciertamente yo creo que o sea, está bien y es necesario que
que la epistemología jurídica empiece a tener mucha más incidencia en los distintos temas mainstream, como se podían llamar, y pues uno de esos temas mainstream son los derechos humanos, ¿no? El otro, como ya lo mencionaba, es el derecho probatorio. Y aquí me voy a ir acercando también de manera muy constructiva para que ustedes igual me vayan apoyando en el momento que sí lo consideren, a través del chat o a través de abrir su micrófono. Que de alguna forma no me dejarán mentir, hay una necesidad de incorporar el tema de la verdad. No sé, no sé, pero si se dan cuenta, es un tema que de alguna forma se abandonó por un tiempo, ¿no? Quizás son de estas cuestiones que fueron damnificadas de la posmodernidad, ¿no? O sea, la posmodernidad planteó esta cuestión sobre el fin de los grandes discursos, ¿no? La hegemonía de los conceptos absolutos, de los dogmas, pero con eso también se desdibujaron los parámetros, los estándares que teníamos sobre las cosas, ¿no? Yo sé que esto es recurrente, pero me imagino que en un diplomado de epistemología se va a tener que mencionar muchas veces, pero pues vivimos una especie de relativismo respecto de muchos temas, ¿no? Entonces, hay como pues la sensación de que se perdió de alguna forma la base o el punto de partida de muchos de estas cuestiones. Entonces, la epistemología de alguna forma sirve para preguntarnos al menos hacia dónde estamos mirando. De hecho, para mí, la epistemología se encuentra subyacente en justo en esta metáfora de la mirada, ¿no? En la perspectiva, por ejemplo, ¿no? Hoy hablamos de perspectiva de género, perspectiva intercultural, ¿no? Y así podríamos estar juntando binomios, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa un cambio de, alguien dice sofisticadamente paradigma, y obviamente viene a nuestra mente de manera inmediata Hans Kuhn, ¿no? Y de alguna forma pues empezamos a tratar de argumentar en torno hacia las metodologías que tendrían que ver con el ubicar dónde están los saberes. ¿Dónde están los saberes? Y ahí, fíjense, ya barajé una serie de conceptos y de nociones que ustedes tienen que tener como al dedillo, ¿no? En este diplomado, ¿no? Perspectiva, saber o saberes, al plural, como se utiliza, ¿no? Y si estos de alguna forma terminan siendo coadyuvantes de esas epistemologías o terminan siendo incluso en algún caso sinónimo, ¿no? Metodologías, que también es la otra noción o concepto. Y entonces ahí podríamos estar de alguna forma construyendo un mapa mental sobre estas nociones que se relacionan de algún modo u otro, ¿no? Pero al centro, seguramente, de ese mapa mental pondría yo verdad, así, ¿no? Ahora todavía se puede hacer el ejercicio aquí con un pizarrón virtual, pero justo para no entretenernos con la creación de un pequeño pizarrón, pues vamos imaginándolo, ¿no? Entonces, verdad al centro y alrededor todos estos conceptos que son importantes para acceder a ella, ¿no? Yo lo voy a decir ya de una manera inmediata. A mí me parece que el tema es que no podemos perder de vista que la verdad existe, ¿no? Que la realidad existe, ¿no? El tema es que lo que estamos poniendo en duda es la manera en la que nos acercamos a ella, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos de alguna forma cuestionando, cómo nos acercamos a la verdad. Y eso es lo que de alguna forma detona estos escepticismos, estas dudas, que son necesarias. Son necesarias porque de alguna manera eso nos recoloca en el camino, ¿no?
como cuando usamos el GPS, ¿no? O sea, nos redirecciona, nos redirecciona. Entonces, yo entiendo que la epistemología de alguna forma tiene que ver con rutas, tiene que ver con itinerarios, ¿no? O sea, tiene que ver con, por eso decía también metodologías, con una serie de pasos para llegar a algún punto. De alguna manera, cuando hablaron seguramente ustedes de los derechos humanos, al hacer esta retrospectiva, de alguna forma están utilizando la epistemología. Pero fíjense, acaba de surgir otra noción, retrospectiva, ¿no? Que vuelve a tener como componente gramatical la idea de perspectiva. Retrospectiva sería un tipo de epistemología, un tipo de mirada que se hace hacia atrás. Y aquí podemos, a mí me gusta mucho jugar con esas etimologías, porque también tendríamos introspectiva, es decir, hacer ese camino, pero hacia nuestro interior, preguntándonos nosotros de manera personal, pues cómo podría recomponerse el camino a partir de una reflexión. Es más, yo todavía me voy a arriesgar más, a partir de una meditación, quizá, ¿no? O sea, hay quien propone claramente que hay una manera de concentrarse, hay una manera de, de ponerse en contacto con las imágenes que uno tiene en su cabeza y poder construir una respuesta a los distintos problemas, ¿no? Y eso le llamamos introspectiva. Entonces perspectiva, retrospectiva y introspectiva, ¿no? Prospectiva, es más prospectiva. ¿Cómo será eso a futuro? Y estamos siempre en el mismo camino, ¿no? O sea, en la idea de descubrir cuál es esa verdad que se ha desdibujado, cuál es esa verdad que se ha descompuesto. ¿Y por qué empecé a platicar con ustedes el tema de la verdad? Porque lo que ha sucedido en la contemporaneidad es que al no haber este consenso sobre la verdad, entonces se suele decir que, bueno, pues que venza la verdad, que sea más verosímil, ¿no? Y parece hasta una tautología, pero escuchamos cotidianamente decir, esa es tu verdad. O sea, como si cada quien tuviera de alguna manera razones o sea, que puede ser cierto. O sea, todos tenemos de alguna forma parte de la verdad, ¿no? Pero esto no, o sea, a ver si ustedes detectan cuál es el problema epistemológico. A ver si lo detectan, ¿no? O sea, en estas expresiones, cada uno tiene su verdad, que son expresiones que obviamente apelan a este relativismo. ¿Cuál es el problema epistemológico ahí? El problema epistemológico es el individualismo. Es el individualismo. Es decir, es una epistemología que yo diría se esgrime como occidental, se esgrime como eurocéntrica incluso, y que exalta de alguna manera este cogito ergo sum cartesiano, ¿no? O sea, decir, pienso, luego existo. Estaba viendo en la mañana un meme con unos changuitos. Este changuito que decía, ¿se acuerdan? El ay no. Entonces pienso, y estás diciendo un changuito pienso, y el otro changuito le dice, bueno, o sea, aparece ahí al lado del otro cuadro, qué bien, ¿no? Y después existo, y le dice, pero tú ni piensas. Entonces en el último cuadro pues, ya no está el otro changuito, porque sí, como no piensa, no existe, ¿no? Entonces, un poco a partir de esta representación gráfica del cogito ergo sum cartesiano, pues de alguna manera pareciera que nuestra filosofía contemporánea se basa en esa idea de
de dibujar la verdad y exaltar las verdades individuales para tener control sobre las narrativas, sobre los discursos, para poder decir que de alguna forma es imposible construir consensos. Y frente a la imposibilidad de construir consensos, lo que prima pues es un ambiente autoritario, ¿no? Ahora, una cosita rapidísima sobre los derechos humanos. A mi parecer, los derechos humanos tienen este problema epistemológico. Los derechos humanos, de alguna forma, exaltan ese individualismo y generan como este deseo de construir verdades sobre supuestos argumentos que serían verosímiles para, de alguna forma, permitirnos supuestamente alcanzar los anhelos, deseos y expectativas que tenemos respecto del todo, del colectivo, del Estado, del sistema, ¿no? Pero de alguna forma, a ver si ustedes lo perciben, por eso decía, ahí hay un error epistemológico. ¿Cuál es ese error epistemológico? Pues que de alguna forma uno está embuida, estamos abstraídos en la noción dentro de esta supuesta lucha por conseguir nuestros derechos, y eso entonces nos hace alejarnos de objetivos que podrían fortalecer el colectivo, que podrían fortalecer esa asociación de personas que para alcanzar fines comunes, ¿no? Dicho en términos de un librito de Michael Sandel, estamos en una etapa de la meritocracia que se ha olvidado del bien común. Entonces, ¿cuál es el problema? Estamos mirando demasiado hacia nosotros mismos, ¿no? Y eso está generando que esta cultura de los derechos humanos se entienda como una lucha de egos, ¿no? Es un problema epistemológico. Es un problema epistemológico porque creemos que donde vamos a descubrir ese derecho subjetivo, o sea, llamados derechos humanos, es dentro de nosotros, ¿no? O sea, nosotros sabemos lo que queremos y se lo vamos a exigir al Estado. Les tengo una mala noticia. Les tengo una mala noticia. El Estado no nos va a dar todo eso que según nosotros pensamos necesitamos para desarrollarnos, para desarrollar nuestra personalidad, para autodeterminarnos. No nos lo va a dar por una simple razón, porque no le alcanzan los recursos, porque no son suficientes los bienes comunes, ¿no? A disposición. Entonces, eso genera de alguna manera una tremenda frustración, ¿no? Por eso decía unas palabritas para conectar los derechos humanos con lo de derecho probatorio, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, a ver si les gusta esta conclusión preliminar, la cultura de los derechos humanos, a ver, es una propuesta, ustedes igual me pueden decir, se puede corregir en algún punto, se puede incluso contraargumentar, pero a ver, mi conclusión preliminar para iniciar, o si quieren ustedes, mi hipótesis para trabajar este tema de la verdad. O sea, yo les voy a proponer que estas 2 sesiones trabajemos sobre la verdad. Ahorita verán por qué tiene que ver con el derecho probatorio. Seguramente alguien ya lo intuyó, pero mi hipótesis es que existe en el derecho contemporáneo una exacerbación del individualismo basado en una epistemología occidental que de alguna forma nos ha generado esta actitud atomizada, balcanizada, que no permite pues fortalecer las propuestas o las acciones colectivas, ¿no? Y que eso está basado en la cultura de los derechos humanos. Es decir, la cultura de los derechos humanos ha pulverizado la verdad. Y así lo digo así en tono bien dogmático, ¿no? Pero, a ver, lo repito. La cultura de los derechos humanos ha pulverizado la verdad.
pensémoslo, ¿no? Detengámonos, regodeémonos en esta expresión, ¿no? Porque bueno, a mí me está gustando justo en este minuto de las 9:26 me está gustando, ¿no? ¿Por qué creo que la cultura de los derechos humanos está, es más, ya ha pulverizado eso, ¿no? Yo tengo derecho a ser una foca. El Estado me tiene que reconocer ese derecho y me tiene que permitir vivir con otras focas y me tiene que proveer del alimento de una foca. Oye, pero es que eso va a generar un deterioro físico en ti, no puedes estar en el agua todo el día, comer pescado a lo mejor te va a traer... No, es que yo quiero ser una foca. Y es mi verdad. Y lo descubrí pensando en las condiciones en las que quiero vivir. Estoy obviamente utilizando un recurso que se llama reducción al absurdo, ¿no? O sea, estoy en una de esas ni tan absurdo es, ¿no? O sea, es decir, llevando hasta el extremo algo que, que, que está planteado por la cultura de los derechos humanos, ¿no? Dime qué quieres y yo te lo daré, ¿no? Eso realmente, o sea, contribuye epistemológicamente al descubrimiento de la verdad. ¿Eso es verdad? O sea, ¿termina siendo mi subjetividad un plano de verdad? Lo pregunto. ¿Les parece la frase o les parece exagerada o les parece adecuada? ¿Les parece un problema real? O sea, es decir, por eso decía yo una hipótesis a propósito de eso. Sí, ¿será la cultura de los derechos humanos este, este, este callejón sin salida en el que las verdades se desdibujaron, más bien, las verdades desdibujaron la posibilidad de buscar comúnmente una verdad colectiva que genere el bien común? ¿Quién se anima a decir algo? Para eso es un diplomado de epistemología. Para empezar así a decir frases, perdónenle la expresión, pero frases mamalonas, ¿no? ¿Cómo ves, Andrés? Jonathan, ¿les gusta? A ver, sí, Andrés, adelante. Gracias. Sí, está muy interesante. Y bueno, yo, por ejemplo, recuerdo mucho lo que tú hablas, ir al extremo, por ejemplo, en cuestiones de verdad. En una ocasión, en una elección, ahí un ciudadano se puso a defender un voto nulo que para él era válido. Entonces, la verdad es subjetiva y la verdad creo que depende de cada persona y de la percepción de cada persona. Entonces, con argumentos, oye, aquí mira, el tribunal dice los siguientes criterios y no es válido porque yo lo emití, ese es mi voto, en fin, se enfrascó, etcétera, ¿no? Bueno, se tuvo que ir a otras instancias, pero creo que es eso, ¿no? La verdad depende de quién y de la realidad del momento de cada quien. Ok, perfecto, perfecto. Me gustó un concepto que usaste, una noción, percepción, ¿no? Es mi percepción. Ok, eso ahorita lo vamos a trabajar. Y claro, para mí es esto. Sí, pero pruébalo, ¿no? ¿Ya vieron por dónde vamos? Demuéstralo. Ah, pero es que para mí eso, o sea, esa prueba no alcanza. Ahí está el tema, ¿eh? Jonathan, adelante. A propósito de que hace poco falleció el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, él decía que vivimos en la dictadura del relativismo, donde cada quien tiene su verdad, donde cada quien cree que lo que está diciendo es cierto y ya no le importa ningún tipo de criterio objetivo. O sea, ya todo lo ve subjetivamente. Y lo estamos viendo en todos los ámbitos, desde los ámbitos religiosos, políticos, sociales. Cada quien siente que tiene su verdad. Creo que, y pues, estoy totalmente de acuerdo. Lo vemos en elecciones, en las mañaneras,
en el Congreso, con los senadores, con los diputados. Todo el mundo cree que tiene la verdad cuando, pues en un sistema jurídico como el nuestro, pues lo que está en la ley es la ley, ¿no? No vamos a decir como algunos que no me vengan con que la ley es la ley, pero sí, la ley es la ley y pues creo que ahí hay que ahí sí es donde podemos apegarnos a la verdad, ¿no? Lo que está escrito es lo que es, a lo mejor nos guste o no, pero creo que esa es la verdad. Y fíjate de hecho, Ratzinger tuvo debates interesantes con Kuhn. Y el otro que habría que citar, que tendrían que leer para este diplomado, es Karl Popper, ¿no? Que de alguna forma viene como a cuestionar, ¿no? Estas ideas sobre los paradigmas, sobre los dogmas, ¿no? Porque, o sea, una cosa es que nos mantengamos alertas y expectantes de posibles afirmaciones que se hacen pasar como verdades absolutas, les llamamos, ¿no? Y otra cosa es que abandonemos su búsqueda, ¿no? Insisto, creo que la frase que engloba todo el pensamiento contemporáneo es esa, ¿no? Es decir, eh, el que sea difícil llegar a la verdad no quiere decir que la verdad no exista. No. Claro, lo que nos daba temor un poco era que alguien viniera y afirmara de manera dogmática, esta es la verdad, ¿no? ¿Cuál fue el problema de nuestra generación? Como lo apuntas bien, Jonathan, pues es que entonces frente a la pérdida de referentes, entonces cualquiera podía esgrimir su percepción, ya estoy utilizando una palabra de Andrés, ¿no? Podría hacer pasar su percepción como verdad. Y claro, entonces ustedes aquí ya están descubriendo, a mí me parece, un mecanismo, una herramienta que es muy útil. O sea, en el siguiente debate que ustedes llegaran a tener con alguna persona, les sería muy útil empezar a distinguir conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, está bien, es tu percepción. O sea, eso implica es la forma en la que estás mirando el asunto, desde donde lo estás mirando. Pero quizás si lo miras de otra manera, podrías encontrar algunas otras formas de abordar el problema y algunas otras respuestas. Y claro, fíjense, la primera regla para la construcción de consensos sería, ¿podrías por un momento intentar verlo desde mi perspectiva? Y ya, si la persona acepta, pues puedes construir algo. Si no acepta, es muy difícil. Es muy difícil tratar de, al menos por ese camino, pues tratar de convencer, ¿no? Y aquí vamos encontrando también un asunto interesante, que de alguna forma las epistemologías, o sea, nosotros, es la filosofía analítica, ¿no? Distinguimos, dividimos, pero en el acto de pensamiento esto es inmediato. O sea, yo estoy tratando de extraer, fíjate, qué interesante, estoy tratando de extraer elementos para conformar una idea de mis propias facultades, ¿no? Mi memoria, mi imaginación, ¿no? Estoy tratando de extraer esos elementos para poder conformar una historia, una narrativa que me permita argumentar, y ahí encontramos entonces donde se encaja la argumentación, pero casi es inmediato la extracción de estos elementos y la forma en la que es la epistemología y la forma en que los articulo, y entonces tenemos ahí como una especie de encimamiento, de articulación entre interpretación, epistemología y argumentación, ¿no? O sea, ese es el camino. Claro, ¿por qué nos interesa tanto esto en el derecho? Pues porque una cosa es que no te pongas de acuerdo con alguien para ir a comer a algún lugar, pero otra cosa es que no te pongas de acuerdo con alguien sobre si tal o cual lindero está invadiendo tu terreno, ¿no?
o de alguna forma no te pones de acuerdo sobre si tal o cual acción impide que tú ejerzas un derecho, ¿no? Entonces, ahí es donde ya el tema pues se vuelve más complicado, porque en principio eso interesa al colectivo, se resuelva de algún modo, ¿no? Si hay una actitud abusiva y alguien prevalece en esa injusticia, en ese abuso, entonces todo el sistema entra como en estado de alerta, porque de alguna forma ese proceso epistemológico en el que se llegó a una conclusión y se avaló una perspectiva, tratándola de hacer pasar como algo normal, entonces eso es lo que de alguna forma nos pone a pensar sobre esas cosas, ¿no? Entonces, sí, la verdad sigue siendo y debería de ser uno de los grandes temas de la filosofía contemporánea, ¿no? Porque eso genera paz, eso genera justicia, eso genera proporción. De alguna forma tratar de articular las percepciones en la construcción de un consenso que pueda ser más cercano a lo que consideramos verdadero, ¿no? Porque también, claro, puede partirse, como sucede muchas veces en lo electoral, puede partirse de falsas premisas que a la postre generan falsas posturas que parecen consensadas, pero que en realidad están generando un daño, un detrimento al sistema, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, se piensa que abusivamente o incluso explícitamente, pues que se va a alterar algo, ¿no? O sea, que vamos a suponer, ¿no? Es decir, no vamos a ganar la elección, es muy difícil, no tenemos el número suficiente de votos, pero vamos a hacer pensar que sí, ¿no? O sea, es decir, vamos a alterar la verdad, que la verdad es que las personas votaron por una opción política, entonces lo que hacemos es alterar la verdad y construir a partir de una mentira una verdad falsa o una verdad artificial, ¿no? Justamente, ¿dónde? Alterando las pruebas. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues vamos a tratar de generar la nulidad, ¿no? Entonces, pues ármate un borlote aquí en la casilla, altera las actas, trata de amenazar o amedrentar a los funcionarios, róbatelas, o sea, ¿sí me explico? O sea, de alguna forma, entonces, hay una batalla que se libra sobre todo en lo que tiene que demostrar o avalar esa verdad de acuerdo a los estándares que el sistema va marcando, ¿no? Entonces, esto nos lleva indefectiblemente a lo que hoy conocemos como derecho probatorio. Es decir, al final, tú dices tener un derecho, muy bien, demuestra por qué. De acuerdo, obviamente, a un marco referencial, puede ser la norma legal o puede ser la norma jurisprudencial, la norma constitucional, la norma comercial, ¿no? Convencional. Y aquí se pone interesante el asunto porque de alguna forma esos marcos normativos se constituyen como en un tipo de verdad, ¿no? O sea, es decir, se constituyen en un modelo, en algo que hemos señalado como sociedad que nos interesa salvaguardar, porque eso conllevaría un tipo de conducta que consideramos adecuada
en función de una verdad, ¿no? Y por eso es que esta defensa de la verdad, podríamos denominarla, pues muchas veces se libra también en el plano legislativo, ¿no? En el plano de una posible reforma. Hoy justo que estamos discutiendo la reforma, ¿por qué nos preocupa tanto? Porque de alguna forma se va a alterar la verdad a partir de la percepción que aquí es todavía más complejo porque no es solo la percepción, sino porque pues, a lo mejor puedes percibir que eso es correcto, que eso es adecuado, pero que no es conveniente para un cierto tipo de interés y entonces puedes alterarla, ¿no? También, no necesariamente, ahí ya entra otro tema que pues podríamos señalar o atribuir o relacionar con la ética, ¿no? Me encantó porque Edgar prendió su cámara para peinarse. Yo lo hago también, ¿eh? No. Es que estamos recibiendo aquí en la oficina a la Sí, jefa. no te preocupes, no, estaba yo bromeando, ¿eh? O sea, no te estaba reclamando, ¿no? No, pero es que fue así, porque la aprendiste, te peinaste, ya, listo. Muy bien. Bueno, Víctor, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces, epistemologías, siempre discutiendo, ¿no? Si es el plural o el singular, para la construcción de verdades, en su caso, verdades institucionales, o le podríamos poner el adjetivo, ¿no? O sea, verdades sociales, verdades consensuadas, que son más correctas o adecuadas para alcanzar los fines que la sociedad quiere, ¿no? Al final de cuentas, es la construcción de una verdad que entendemos útil, sí, o sea, es decir, sí hay una instrumentalización, una construcción, ¿no? O sea, somos eso, la generación del constructivismo, somos la generación de la horizontalidad, del diálogo, de la participación política, o sea, en todos esos conceptos yo encuentro esta epistemología ligada a eso, ¿no? Ligada a brindar mayor mayor afinidad con los proyectos que nos son comunes como sociedad, ¿no? Entonces, el sistema electoral mismo lo podríamos ver así. ¿Por qué es que hoy nos preocupa tanto la reforma electoral? Justo por eso, porque de alguna forma todos estamos funcionando en torno a esa verdad. Y entonces cuando esa verdad se empieza como a disipar, a alterar, ¿no? Es que nos preocupa. El tema pongo un ejemplo, ¿no? De un principio que atribuimos a la cuestión democrática, que es la equidad de la contienda. Piensen ustedes, ¿no? La equidad de la contienda como una narrativa que aporta una verdad, ¿no? Esa verdad es que en México es necesario que las personas que participan en los procesos políticos, incluso tenemos una narrativa muy interesante, ¿no? Tengan el piso parejo. Una metáfora, ¿no? Una metáfora para tratar de explicar epistemológicamente de dónde viene esa idea de la necesidad de que se parta con condiciones equitativas para poder presentar las propuestas ante la ciudadanía, ¿no? O sea, eso es como lo hemos creado, ¿no? Y esta equidad de la contienda supone que esas opciones políticas se presenten de manera proporcional al electorado para que el electorado pueda, en su caso, pues, decidir de manera más informada qué opción política considera más adecuada, ¿no? Y ahí pues es un mundo también complejo de percepciones porque uno puede decidir esas cuestiones a partir de los propios intereses o pensando de manera colectiva, ¿no? Y ahí otra vez entonces volvemos a la cuestión sobre esta posibilidad de una
irrupción de un cierto individualismo occidental en la democracia, y luego pues esta tendencia a pensar en una democracia de tipo social, democracia social, de hecho así se le llama, y eso pues que ha distinguido de alguna forma a las propuestas democráticas contemporáneas, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo. Entonces, esa es la idea que tenemos en la cabeza, y esa idea corresponde, me parece, a una verdad que yo he denominado social o institucional, que posiblemente sea más correcta y adecuada a la verdad existente, ¿no? A la verdad ontológica, por llamarla de una forma. O sea, es decir, que si pudiéramos hacer experimentos, si pudiéramos tener estudios, si pudiéramos radiografiar ese asunto, posiblemente veríamos que sí es más correcto y adecuado que, y yo incluso eso lo sumo a un tema casi también de convicción, no sé a ustedes les pueda sonar en este mismo instante de sentido común, que pues yo quisiera, si voy a tener que optar entre diferentes propuestas, pues tener la mayor cantidad posible de datos de cada una de esas propuestas. Es de sentido común, ¿no? O sea, es de sentido común que a mí me gustaría escuchar en proporción a estas propuestas de modo proporcional, ¿no? Eso es de sentido común. Pero pues resulta que ahora hay una idea distinta, ¿no? O sea, esa idea había llevado a configurar un marco normativo en el que el principio de equidad de la contienda se protegiera, se tutelara, justo a través del modelo de comunicación política, limitando, así lo consideramos, o sea, limitando de alguna forma esta exposición de ideas de las opciones políticas frente a la ciudadanía. Pero cambió la idea. Cambió la idea ahora dice, no, eso se tiene que dar libremente. Libremente, porque eventualmente usaremos recursos públicos, porque eventualmente, pues, lo haremos cuando en tiempos en los que no se debería hacer en el modelo pasado, ¿no? Entonces, se hace una contrapropuesta, vamos a decirlo. No se ha dicho, pero bueno, uno podría pensar, favoreciendo como esta libertad de expresión. Pero es curioso, porque ese sería el mejor argumento que podrían usar ahora para la reforma electoral, ¿no? Es decir, quitamos las trabas en el modelo de comunicación política para favorecer la libertad de expresión. Pero no se está diciendo así. Quitamos las trabas simplemente porque ahora tenemos más posibilidades de presentar estas opciones políticas utilizando el aparato estatal, ¿no? Esas son las razones, ¿no? Esas son las razones. Y por eso es que entonces, en términos epistemológicos, por eso les dije, ya podrían empezarlo a aplicar, nos damos cuenta que no se trata de una percepción y que incluso no se trata en ese debate legislativo de demostrar nada. Simplemente es puro ejercicio de poder. ¿Sí lo notan? O sea, sí se ve en esta argumentación, ¿no? O sea, es simplemente que es un poco, o sea, es burdo y simple ejercicio de poder, ¿no? Yo hoy puedo, lo hago. Ahora, esto es justo lo que de alguna forma los estudios críticos de derecho, me refiero a la famosa escuela norteamericana, de Lawrence Friedman y demás autores, Critical Legal Studies, dicen, pues es que al final es eso, el derecho es puro ejercicio de poder. Pero justo abonando al tema de la epistemología, ¿qué nos queda a nosotros? Claro, nos queda un montón de cosas, ¿no? La reforma se va a impugnar, las propias instituciones electorales van a dar batalla, me parece, ¿no? Van a entrar a funcionar todos esos elementos que tratan de alguna manera de mantener ese equilibrio, ¿no? De mantener ese equilibrio y poner en una mesa, poner en un espacio de debate público esas percepciones.
obligando a quien las presenta a justificarse. Y entonces entramos otra vez en el contexto de lo que hoy entendemos como Estado constitucional de derecho, ¿no? ¿Quieres cambiar las reglas? Cámbialas, pero da argumentos. ¿Quieres cambiar las reglas? Cámbialas, pero da pruebas de por qué es necesario y importante cambiarlas. Y volvemos a tener la verdad como uno de los elementos prioritarios de nuestra sociedad para evitar una desdemocratización, como le llamé yo la otra vez, y para evitar el autoritarismo, ¿no? que está creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, otra vez nos volvemos a encontrar verdad y pruebas. Verdad y pruebas, ¿no? Claro, porque, bueno, y también incluso podría decir derechos, ¿no? Derechos político-electorales. ¿Qué derecho político-electoral se estaría violentando en algún caso, alterando la verdad? Pues quizá nuestro derecho a la información política, ¿no? Porque si ya no hay reglas, entonces probablemente nosotros vamos a recibir mucha mayor información política de una opción que de otra. Y eso eventualmente podría favorecer un tipo de votación por sobre propuestas informadas. Pero bueno, estoy como si especulando, insisto, un diplomado de epistemología es para eso, ¿no? Y es epistemológico el problema porque desde dónde nos estamos informando, qué estamos conociendo, ¿no? A partir justo de una propuesta de un tipo de verdad institucional o social, ¿no? ¿Cómo ven? Y entonces, bueno, pues allí en ese preciso ejemplo sobre lo electoral, pues incluso tomando como laboratorio este ejemplo que tuve, ¿no? O que he puesto, pues en algún momento, cuando surgieron los famosos influencers del Partido Verde Ecologista, pues se vio esta actitud falsificada, por cierto, como pues un desafío, un atentado a la verdad. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso de los influencers? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, decían ellos, no, yo de motu propio salí a abanderar o a sugerir un mensaje, a sabiendas que en ese momento, claro, había una norma que estaban contraviniendo, pero más allá de eso, diciendo, o sea, su defensa, por decirlo así, sus argumentos, sus justificaciones es, yo lo quise hacer. Quien presentó pruebas para demostrar que no era voluntario, pues presentó, por ejemplo, los contratos, ¿no? Las pruebas, ¿no? Los contratos donde se les pagaba una cierta cantidad y presentó una prueba que también pues era muy evidente y muy contundente, y es que todos los mensajes tenían la misma construcción idiomática, ¿no? O sea, literalmente decían lo mismo. Frente a esto se construye una verdad distinta, es una verdad que llaman los juristas una verdad procesal. Pero es una verdad procesal que, si ustedes se fijan, es una verdad muy cercana a esa verdad real ontológica. Era verdad que ellos les habían pagado y era verdad que ellos habían leído un mensaje que les habían hecho llegar con la intención, o con la clara intención, que durante un periodo en el que la ley lo prohibía, que era la veda electoral, con la intención de, pues, ganar votos
de manera irregular, porque así lo tenía planteado el sistema, que de alguna forma atentaban contra el principio de equidad de la contienda, ¿no? Y atentaban contra los derechos políticos electorales de quienes recibieron ese mensaje. Pero ahora se dice, eso ya se va a suavizar, se va a quitar, y pues ahora acabamos ya de ver el caso de los 3 futbolistas, ¿no? Mismo ejemplo, ¿no? Pero con las mismas pruebas, es decir, podríamos casi tener las mismas pruebas, ¿no? Demostrar que efectivamente recibieron algún emolumento, un mensaje que era común en un mismo día hacia una misma persona, ¿no? Entonces, pero como justo estamos en un periodo en el que hay nuevas reglas, entonces esta verdad tiene que ser controvertida, ¿no? O sea, en algún momento, bueno, me imagino que la justicia electoral tendrá que entrar a ese tema y decidir si esta verdad es tolerable para lo que como sociedad hemos aceptado. Andrés, adelante. Gracias. Bueno, aparte de los futbolistas, yo creo que pongo otra variable, que es la violencia de género digital. Es decir, el año pasado una diputada del PRD se inconforma contra ciertos dichos de algunos influencers, algunos periodistas y alguna senadora, y las acusa de violencia política digital, nada más por unas menciones, en específico de una senadora, porque le mencionó nada más que eran muñequitas de Sololoy. Ahorita está el mismo caso, es decir, desgraciadamente hay diputadas, senadoras que se cobijan al amparo de ser mujeres y uno ya no puede mencionarlas porque es una mención, y ellas argumentan que es violencia política en razón de género en contra de ellas, y van y se quejan ante la unidad administrativa de lo contencioso en el INE, y lo que aquí llama la atención, ahora sí que de la percepción en la realidad, ¿cómo es posible que esta unidad les dé cabida a ciertas menciones que a todas luces no es violencia, y que en el tribunal o en la sala superior le da la razón, que dicen, no, esto no es violencia política en razón de género? Y en cuestión de, por ejemplo, de los influencers, también lo que me llamó la atención en ese caso es, por ejemplo, las sanciones. Había influencers, entre comillas, porque yo no creo que sean influencers, es decir, había actores, no influencers, eran actores, es decir, hoy en día siguen saliendo en programas estelares de la televisión, y esos actores se les da una multa de 4,000 pesos. Y a los influencers, es decir, a los que se mueven en redes sociales, se les da una multa económica mucho más alta. Hay como que no hubo una, pues, congruencia, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que se ve a nivel nacional tenga una multa muy, muy baja, y una persona que nada más se ve en redes sociales tenga una multa muy, muy alta? Hasta aquí mi comentario. Gracias. Sí, bien interesantes los temas que nos propones para justo analizar el tema que tenemos que abordar este día, porque efectivamente el tema de la perspectiva de género es un tema en el que, a ver, voy a tratar de elaborar, ¿no?, un argumento interesante, porque me parece que sí es un desafío, es un reto, ¿no? En el que de alguna manera tenemos que, tuvimos que exponer o poner en el marco normativo, pero sobre todo más bien en el tema de la interpretación, el problema de quizá una posible invisibilización
no posible, una invisibilización de las mujeres, lo cual pues era verdad que las tenía y las tiene en una situación de inferioridad en el ejercicio de sus derechos, ¿no? O sea, eso es una realidad, o sea, es una realidad que por estadística, que por datos podemos demostrar que las mujeres pues ocupaban menos espacios que nosotros, que las mujeres ganaban menos que nosotros y quizá lo más fuerte que lo que tú has dicho, que las mujeres sufrían violencia, ¿no? Y aquí el elemento distintivo, que es lo que hace, que venimos discutiendo desde hace algunos años, que hace que esto se considere de género, es probatorio, es demostrar que el varón que lo hizo pensando que era mujer. Ese es el tema, ¿eh? O sea, es decir, es un tema probatorio. O sea, yo quiero afirmar, o sea, estoy ya partiendo del hecho de que hay una verdad que es que o sea, yo no puedo afirmarla como absoluta porque si es una verdad que es muy verosímil y que es muy social y que necesitamos cambiar esta falta de equidad a las mujeres, esta falta, le llamamos después paridad, pero esta necesidad de que estemos todas y todos al mismo nivel. Eso no lo negamos, ¿no? El tema está en que en cuestiones muy concretas como la violencia política de género, pues hay que demostrar que el varón en cuestión generó una conducta pensando que era superior o que tenía de alguna manera una mejor posición que le a partir de ese privilegio de ser varón, que le generaba una ventaja y una desventaja a esa mujer, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo difícil es demostrar, como es esto, que efectivamente se hacía por esas razones. Pero ahí hay un tema bien interesante. Híjole, es que este tema está padrísimo. ¿Por qué? Porque posiblemente el varón no lo tiene, o sea, posiblemente el varón que ejerció ese acto de violencia política de género no lo tiene conscientemente identificado ese problema. Ahí es donde es más difícil probar. O sea, ¿qué tanto lo que llamamos micromachismos están emergiendo en un momento dado para generar una conducta que pudiera ser lesiva hacia una mujer? ¿No? O sea, y tomo tu mismo ejemplo, ¿no? Muñequita de Sololoy. ¿Sí me explico? O sea, es decir, a alguien le podría parecer incluso hasta agradable, un piropo, ¿no? Pero ahí es donde empieza la discusión, ¿no? ¿Cuál es la verdad que debería prevalecer? Porque, pues, eventualmente si uno desbroza esa expresión, pues alguien puede decir, claro, culturalmente eso está diciendo que es inferior porque pues una muñeca es un juguete, es un objeto, se usa pues para manipular, ¿no? O sea, es decir, podría tener una connotación peyorativa. Y el varón puede decir, no, yo lo dije como halago, o lo dije como cuestión coloquial, o porque estaba bromeando, ¿no? Pero, de alguna forma, ahí es donde como dice, se libra la batalla más interesante a propósito de la construcción de narrativas y de acercarnos a la verdad, ¿no? Pero volvemos al tema un poco que yo estaba manejando sobre la reforma y sobre este modelo de comunicación política. Al final de cuentas, también tiene que ver con la intención, que creo que aquí es un tema que tendríamos que seguir explorando, ¿no? Porque, ¿qué movió a esa persona a decir ese dicho? ¿Y qué movió a la persona a la que se le dijo a interponer un recurso ante el INE? Sí, la ofensa o más bien una ventaja. Pero ahí eso nos lleva a otras preguntas. ¿Esa ventaja en estos tiempos de violencia de género es necesaria, aunque sea desproporcionada? No sé si me explico. O sea, ¿por qué hemos metido cuestiones como acciones de
acciones afirmativas, cuotas, ¿no? Entonces, a lo mejor, sí, de alguna forma está utilizando la víctima, por llamarlo de una forma, de manera desproporcionada el sistema, pero el propio sistema lo tiene que permitir para que forzar las cosas y de alguna manera reconducirlas a un orden deseable, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Pero eso, de alguna forma, y yo se lo he oído a muchas mujeres, a muchas feministas, de alguna forma tendría que generar un tipo de responsabilidad en las acciones pues sí, en la toma de decisiones y en las acciones a propósito de estas herramientas. Es decir, en algún momento sería la propia mujer la que tendría que decir, que hasta aquí contribuía a la construcción de ese escenario de equidad, de paridad, pero ya no voy a seguir más, porque si no, entonces yo me convierto en victimaria. Pero ojo, eso no lo podemos decir los varones en este momento, no sé si me explico. O sea, el límite, si es que lo hay, lo tendrían que poner las propias mujeres. Porque estamos construyendo una verdad que sea mucho más incluyente y mucho más paritaria, ¿no? Y por eso entonces tenemos que echar mano de una narrativa que en algún momento puede verse como desproporcionada o injusta, ¿no? Sí, más o menos, Andrés. Entonces, eso va a estar interesante porque, pues, de alguna forma eso va a generar malestar, claro, malestar que podría estar como señalado como hasta razonable o tolerable, porque de alguna forma es el renunciar a esos privilegios que insisto, se puede demostrar de forma realista, los teníamos, y eso pues obvio que genera malestar, pero también entendemos que eso es deseable y necesario, ¿no? Por ahí está más o menos mi aportación. Ivonne, ¿tú qué opinas? Necesitamos una voz femenina que nos diga, sí, me parece interesante, ¿no? Justo para que no sea yo el que lo está diciendo, ¿no? Sino lo digo desde mi privilegio de varón, ¿no? Sí, doctor, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, porque lo cierto es que las acciones afirmativas, para comenzar, pues son temporales, ¿no? Tienen esa característica, tienen esa finalidad, y entonces yo considero que no es tanto que la mujer vaya a decir ya es suficiente, ya hasta aquí, ya me siento a gusto. O sea, quizá obviamente se nos va a dar voz, pero creo que va a ser una decisión colectiva, ¿no? O sea, quizá también los hombres van a decir, oye, es cierto, ya normalizamos que las mujeres puedan participar en los espacios públicos, ya nos dimos cuenta que tienen la capacidad, que es un lugar que les pertenece, y listo, ¿no? Y eso no solamente con las mujeres, con todas las cuotas. Y creo que en eso, pues, tenemos voz toda la ciudadanía, no solamente a quienes va dirigida la acción o la cuota, ¿no? En su caso. Uh-huh. Sí, bueno, exacto, ¿no? Fíjense, a mí me gusta porque así vamos como construyendo, ¿no? O sea, construyendo un concepto, una noción, una aproximación, una epistemología que nos sirva para poder abordar estos temas, ¿no? Fíjense que es interesante, yo a esto le he dado un nombre, y tiene que ver con la clase que vieron con Luis Octavio, ¿no? Y con lo que estamos viendo. Yo esto le denominé, a ver si me acuerdo, siempre ando inventando nombres, ¿no? Pero bueno, el nombre solamente es para que podamos identificar cuál es el tema y poderlo trabajar, ¿no? Pero el nombre es así, reconocimiento dinámico de derechos. Reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no puede ser una actividad fija necesariamente, es decir, las personas tienen estos derechos y ya, ¿no? No, o sea, ese reconocimiento tiene que estar siempre en marcha, porque así como en ese ejercicio que Andrés nos propuso, pues
un sistema tenía que reconocer que de alguna forma algún varón se había, digamos, excedido en alguna forma de expresarse con una mujer, ¿no? Y el varón entonces, el efecto de eso tendría que ser que el varón reconociera que efectivamente se excedió en su expresión, ¿no? Las mujeres tienen que hacer ese reconocimiento respecto de mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? O de mujeres LGBT. Entonces, ese reconocimiento dinámico, como bien lo dijo Ivonne, no puede ser, o sea, ese reconocimiento no puede ser fijo, tiene que estar siempre moviéndose. Alguien siempre tiene que reconocer que alguien más está sufriendo el ejercicio de sus derechos por tener un privilegio, como yo así exijo que alguien que tiene un privilegio que yo no tengo, tiene que reconocer los míos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Efectivamente, lo dijiste muy bien, Ivonne, es un problema colectivo. El tema de la violencia política de género no es un tema de las mujeres, es un tema que nos interesa a todos y a todas. Y lo mismo el tema de las indígenas y el tema de la comunidad LGBT, etcétera. Edgar, adelante. Gracias, profesor. Buenos días, compañeros, compañeras, también buen día. Quiero hacer una aportación, profesor, muy breve en cuanto a la necesidad de preservar, entre otros aspectos, acciones afirmativas y algunos otros mecanismos que beneficien, en este caso, al grupo históricamente vulnerado, que han sido las mujeres, ¿no? Creo que nos debemos dar cuenta que estas líneas aún siguen evolucionando. O sea, creo que todavía no podemos ver un alcance terminal, ¿sí? Una de las experiencias que tenemos acá en el Tribunal Electoral Local, con algunos asuntos en materia de BPG que precisamente llevan estrecha relación con lo que estamos platicando sobre denuncias en materia de BPG en cuanto a dichos o afirmaciones, más bien conductas ocurridas y denunciadas por la víctima, por la mujer, atribuidas a un hombre o a otra mujer, y estamos comentando que es a partir de las contestaciones, que se forma la litis a partir de las contestaciones de la parte denunciada. Este tema es importante y también, insisto, lleva estrecha relación por lo que estoy diciendo, que estamos en constante evolución. ¿A qué me refiero? A que en este tema hay una línea judicial clara que ha ido cambiando mes tras mes. Asunto de BPG trae una experiencia y abona siempre a esta línea. Lo comento porque en el 2020 tuvimos un asunto de BPG en el que también llevaba estrecha relación con una nulidad de elección. En este asunto se le atribuía BPG a un dirigente partidista por parte de una de las aspirantes a una candidatura. Le atribuía ciertas conductas, sin embargo, todas se fueron desvirtuando, que si le había limitado el uso de recursos públicos, que si le había limitado su programa de campañas, que si lo había hecho por el tema de ser mujer, por razón de género. Sin embargo, como lo comenté, todo se fue desvirtuando a partir del análisis probatorio y el análisis precisamente de la perspectiva de género. Sin embargo, dentro de la denuncia, había ciertos dichos de la víctima que quedaron, puede decirse, en el aire, porque no fueron controvertidos por la parte denunciada y no fueron, en teoría, motivo de la litis ante la instancia local. Entonces, aquí en el Tribunal Local de Aguascalientes no hubo un pronunciamiento en cuanto a los dichos de la víctima. Dichos sobre expresiones, me refiero a que eran expresiones dirigidas precisamente a cuestionarla, y esos dichos, esas conductas, sí traían elementos de género, sí conllevaban elementos de género porque cuestionaban su capacidad política por el hecho de ser mujer. Sin embargo, como comento, eran dichos genéricos, podrían decirse genéricos porque no decía por qué se habían desprendido o derivado de qué acción, derivado de qué contexto, y se quedaron, insisto, en el aire porque no hubo un pronunciamiento ni por la parte denunciada ni por el Tribunal Electoral Local. Así que este asunto se resolvió en instancia local para desestimar la infracción de violencia política por razón de género. Sin embargo,
la víctima quedó inconforme con esta determinación y la recurrió ante Sala Monterrey. ¿Qué sostuvo Sala Monterrey? Revocó la decisión para que se volviera a emitir una sentencia en la que se determinara qué había pasado, qué había sucedido con esos dichos que quedaron al aire. Esos dichos, a criterio de Sala Monterrey, preliminarmente anunció que conllevaban elementos de género y vinculó al tribunal local para que emitiera una sentencia encaminada evidentemente a acreditar la violencia política por razón de género a partir de los dichos de la víctima que no fueron desvirtuados por la parte denunciada. Es decir, que en la línea judicial que existió a inicios de 2021, el peso o el valor que tenían los dichos de la víctima en relación a las conductas atribuidas a la parte denunciada tenían un valor absoluto. ¿A qué nos referimos? A que lo que diga ella se asienta como cierto y hasta prueba en contrario puede ser desvirtuado. Sin embargo, eso, como lo dije, ocurrió en los primeros meses de 2021. Sin embargo, la línea judicial, a partir de unos precedentes de 2021, de meses después, y de 2022, por parte de Sala Superior, ya fue cambiando esta línea judicial. ¿Por qué? Porque ya el valor de la víctima sí tiene un peso importante, sí es un aspecto fundamental, pero ya no es absoluto, ya es relativo. Es decir, ya por criterio de Sala Superior, los dichos de la víctima ya no son suficientes para acreditar responsabilidad o para acreditar la existencia de la conducta y en su momento analizar si esta conducta constituye BPG o no. Ahora se tiene que analizar un contexto y se tiene que aportar más indicios que sumen a este dicho. Es decir, que antes tenían un valor absoluto los dichos y meses después dicen, no, es una carga procesal muy, pues no quiero escucharme poco sensible, pero podría ser, por el cambio de línea, yo puedo advertir que Sala Superior consideró que era muy sesgado darle un peso absoluto a los dichos de la víctima y cambió esta regla para hacerlo relativo y obligar a la víctima a aportar mayores indicios y no a partir de sus dichos. Entonces, vaya, esta aportación consideré que es oportuna para demostrar que todavía estamos evolucionando y todavía seguimos, a mi parecer, en pañales y no podemos todavía visualizar una meta en estas temáticas, porque mes tras mes, asunto de BPG nos sigue construyendo, nos sigue sensibilizando y nos sigue enseñando aún mucho. Es cuanto, profesor. Sí, gracias, Edgar. Es bien interesante este tema, ¿eh? Ojalá puedan seguirle como el rastro, porque como yo creo que como lo dijo Ivonne, solo lo vamos a poder hacer conjuntamente, ¿no? Porque, como yo decía, de alguna forma, nosotros los varones nos toca en este periodo, pues, dudar de nuestra percepción, y eso es muy fuerte, ¿no? O sea, decir, ¿no estaré yo actuando de manera patriarcal? O sea, es una pregunta válida, ¿no? Edgar lo dijo muy bien, o sea, dijo, espero no ser poco sensible, ¿no? Justo porque ya en su cerebro, como el de muchos de nosotros, pues tratamos de cuestionarnos, ¿no? Si posiblemente es esa visión que la estamos teniendo justo por ese privilegio, ¿no? Y eso es lo que, digamos, hace un poco complejo las cosas. Y me voy a explicar, ¿no? Puede ser una salida sencilla, relativamente sencilla, decir, creámosle todo, ¿no? Creámosles a las mujeres todo, ¿no? Pero también puede ser una propedéutica peligrosa, ¿no? Y no porque no, o sea, porque no vayan a decir la verdad, ¿no? Sino porque, bueno, justo el sistema está planteado así. Me acordé mucho porque mi esposa les decía a mis hijos, ¿no? Yo te voy a creer todo. Lo que te pasa en la escuela, te lo voy a creer, ¿no? Porque como saben, hay una preocupación sobre pues, lo que pueda pasarle a nuestros hijos
con todo lo que sabemos, ¿no? Que luego pasa en las escuelas, ¿no? Entonces nos ha puesto sobre alerta y generó una generación de padres que somos súper protectores, pero eso tiene algo contraproducente, ¿no? Imagínense, yo te voy a querer todo, ¿no? Y entonces, efectivamente, pensando que vamos a incentivar un tipo de, pues, de actuar en los niños que van de alguna forma a denunciar, porque nos urge que haya denuncias, ¿no? O sea, que la gente no se quede callada en un país que normalmente pues es sumiso y no dice las cosas por un sinfín de violencias, estamos generando el efecto contrario, ¿no? O sea, que la gente se ataque entre sí, diga cosas, etcétera, y utilice el propio sistema para generar un espacio que no es el más adecuado, ¿no? Entonces, obviamente, eso generó, como dijiste, todo este cambio de línea, pero, claro, ahí el tema es, como dices tú, no termina por aclarar las cosas, porque ese puede ser un proceso de revictimización. ¿Sí? O sea, decir, bueno, entonces les vas a pedir más pruebas, les vas a pedir más cosas, ¿no? Entonces, pues eso genera, pues, como se ha dicho, revivir los hechos, poner ahí, exhibir a la persona, ¿no? Y entonces puede ser, ¿qué es lo que parece que va a suceder? Como dijiste tú, Edgar, apenas estamos en el camino, pues es un justo medio, ¿no? Me parece, ¿no? Pero yo diría que aquí lo que no hay que desdeñar es la posible construcción de una cultura de la verdad. Y de esto vamos a hablar mañana, ¿no? Es decir, porque al final de cuentas, el tema no es el sistema, no son las reglas o los criterios que la sala pueda poner. El tema es que la gente tiene que entender que hay que decir la verdad, porque si no dice la verdad, entonces lo que va a hacer es que va a deteriorar el propio sistema y vamos a estar como estamos ahora, ¿no? Sí, o sea, pues, bien, que la ley del más fuerte, el que tenga más posibilidades de construir una verdad sea el que venza, y no que venza la que sea la verdad más adecuada. Exacto, que no exista simulación. De eso vamos a hablar mañana más abundantemente, ya entrando de lleno al tema del derecho probatorio, que yo hoy pues hice como una introducción muy amplia, porque yo creo que hace falta eso, una cultura de la verdad. Me voy a referir mañana a estos casos emblemáticos de nuestra historia procesal y ya van a ver cómo sí creo que hay una salida a este problema que Edgar nos acaba de plantear, ¿no? A este tremendo dilema sobre la construcción de verdad. Pues muchísimas gracias por conectarse, por participar. Se me fue muy rápido esta casi hora y media de clase. Y como les decía, tenemos mucho tiempo, así que no hay que correr. Y mañana entonces les veo mismo ahora, mismo canal. Muchas gracias. Cuídense, bonita tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, Kenia. Gracias, doctor, buen día.